A lo que vinimos. Frederick Forsyth, el intruso. Es por aquí Mi vida en clave de intriga. Se supone que son unas memorias de Frederick Forsyth que en su día, sobre todo en los años 70, 80 y yo diría que 90, aunque ha seguido escribiendo y publicando hasta hace pocos años, fue un auténtico bestseller y se le atribuye el hecho de haber revolucionado o haber renovado el thriller, ¿no? El thriller. Veremos por qué. Y ya digo, sus libros se vendían muchísimo, era un autor muy conocido. Hoy yo creo que no se le ve tanto en librerías, que ya es un señor mayor, tiene 80 y tantos años. En fin, el caso es que estas son unas memorias, bueno, digamos, si no absolutamente completas, por lo menos cuenta partes de su vida interesantes. Y además son unas memorias muy entretenidas. Él nos habla de que a él siempre le ha gustado viajar, siempre, y lo que quería era dedicarse a algo que tuviera que ver con el viaje, eso y la aviación. Su padre se preocupó cuando era crío, cuando era pequeño, adolescente, se preocupó de que aprendiera idiomas. Y le enviaba los veranos, porque había una serie de acuerdos entre gobiernos, entre el gobierno francés, el inglés, el alemán, inglés, no sé, de cooperación, etcétera. Bueno, el caso es que el padre le enviaba, estuvo unos cuantos veranos yendo a una casa, a una familia francesa, a aprender el francés. Y lo mismo pasó otra serie de veranos con Alemania. Fue también se alojaba en casa de una familia alemana donde aprendió en alemán. Y ahí aprende el francés y el alemán, que le van a servir luego mucho para su profesión. Y va a aprender un tercer idioma, que es el español, porque consigue que le den una beca de la Universidad de Granada, que eran unas becas que había, por lo que cuenta, para extranjeros para aprender español, venir a España a aprender español. Y le dan una de estas becas, viene a España y aprende español, y por lo tanto esos son los 3 idiomas que va a manejar, y además parece ser que se le daban bastante bien. Cuenta, por supuesto, sus estancias en Francia, sus estancias en Alemania con esta familia, y su estancia en España. También la cuenta en estas memorias. Una vez que termina el bachillerato y tiene que decidir cuál va a ser su formación profesional, vamos a decirlo así, él decide que quiere ser piloto de la RAF, porque siempre había tenido, ya digo, viajar y pilotar aviones era lo que más le gustaba. Quizás porque él, cuando era niño, había vivido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Veía los aviones de combate, etc., y eso se le debió de quedar grabado, y tenía ese interés por ser piloto de combate. Entonces logra entrar en la RAF. La RAF pues es la aviación inglesa, es la Royal Air Force, me parece que es así, RAF. Logra entrar en la RAF, hacer los cursos como piloto, pero bueno, consigue sus alas. Él está muy orgulloso de las alas de la RAF, que es cuando completa los cursos enteros, pero claro, le dicen que piloto de combate no va a ser, porque para ser piloto de combate, a piloto de combate solo llegan una élite, y él no está dentro de esta élite. Esto ya le produce una decepción. Y además le dicen que lo más probable que dentro de la RAF su trabajo vaya a ser un trabajo de oficina. En todo caso, si tiene suerte, empezaría siendo copiloto y a lo mejor piloto, pero eso con mucha suerte, de aviones de transporte, aviones correo, de este tipo de aviones, ¿no? Aviones que hacían fotografías, o tipo de aviones de espías, pero piloto de combate no. Y eso le decepciona,
sobre todo el hecho de poderse pasar su vida en un despacho, en una oficina. Eso no le gusta, entonces renuncia a este trabajo y piensa qué trabajo puede realizar que a él le guste, que a él llene le llene pues el interés que tenía, ¿no? Que era uno de ellos era ser piloto, se ve que no puede, el siguiente interés en su vida es viajar, es visitar países. Y claro, se le ocurre que la mejor manera de hacerlo es ser periodista. Y empieza su carrera, empieza en un pequeño periódico, aprendiendo a ser periodista, etcétera, etcétera. Pero él aspira no a hacer solo noticias en Inglaterra, sino a ser corresponsal en el extranjero. Es lo que él quiere. Y logra una corresponsalía en el extranjero de este periódico en Francia. Y esto tanto los idiomas, porque claro, el hecho de que consiguiera ser corresponsal de este periódico en Francia es gracias a que maneja el francés, según él, lo habla como si fuera un nativo francés. Y lo mismo el alemán. Y el español, porque decía que el español aprendió más en la calle, hablando en la calle, que lo que le enseñaron en la universidad. Entonces, bueno, consigue esta corresponsalía. En esos momentos Francia es un hervidero, una ebullición, es la guerra de Argelia, en fin, toda esta historia, está gobernando De Gaulle. Esto vamos a ver que luego todo este conocimiento de esta situación en Francia le va a servir mucho. Más adelante lo va a contar y lo veremos. Cuando vuelve este periódico, trabajando en este periódico, recibe una oferta de la agencia Reuters para ser corresponsal en Berlín Oriental, o sea, en la Alemania del Este, y la acepta, claro, porque además es un puesto apetecible estar en Alemania del Este en esos momentos. También esto le servirá más adelante para luego alguna de sus novelas, de sus obras. Y ahí está trabajando, bueno, ahí ejerce de periodista, deja caer que casi también medio de espía, en fin, hay algunas situaciones que se podían decir como si fueran labores de espionaje. Bueno, el caso es que tiene que salir un poco por piernas, como se suele decir, y consigue trabajo en la BBC. Eso ahí dice, bueno, esto ya es fantástico, la BBC ya es... Bueno, pues le desilusiona. Él no habla bien de la BBC. Él dice que esto de que la BBC es la gran empresa pública independiente, que no, de comunicación, que no, que al final está al servicio de los intereses del gobierno de turno y se acabó. Entonces esto le decepciona. Estando en la BBC, hay una pequeña guerra, en ese momento es una pequeña guerra que hay en África, que es la guerra de Nigeria-Biafra, pero que es lo mismo en Nigeria, pero que se dividió Nigeria, los nigerianos por un lado y los de esta región de Biafra por otro, en fin, pero que en ese momento es una guerra que nadie se ocupa ni tiene una presencia internacional ni nada. Entonces él le quieren mandar a que cubra esa información. Él no quiere, porque se van a matar a mi África. Él lo que quiere es cubrir la guerra de los 6 días en Israel, que es la guerra que está teniendo una importancia, es una situación que tiene una importancia internacional grande y tiene interés en ello. Pero bueno, al final va a Nigeria, cubre allí una información, ve lo que está pasando. Cuando vuelve a Inglaterra, bueno, manda informaciones a Inglaterra, y sobre todo cuando vuelve la BBC pues le va a despedir porque considera que lo que está contando no es real. Él lo que justifica es que él sí está contando lo que ve. Lo que sucede es que el gobierno británico, tenía unos intereses allí. Y tenía interés por una de las partes, que es la parte que son de los nigerianos. Y la otra parte no. Entonces, claro, había censura. O sea, él lo que dice es que a él le censuraron y como no... En fin, él no estaba con el discurso oficial, pues por eso fue despedido de la BBC.
Esto le permite poderse ir a Israel a ver qué es lo que está pasando allí, después de la guerra de los 6 días. Y en ese tiempo que está en Israel, él va a querer trabajar como periodista independiente. No sabe la verdad qué hacer, porque se ha quedado sin trabajo y tampoco sabe muy bien qué hacer. Pero estando en Israel, la guerra de Nigeria o la guerra de Biafra, pues se conocía de las dos maneras, yo lo recuerdo, los informativos, cobra una importancia enorme, sobre todo porque en Biafra, en esta región, se desata una hambruna terrible. Entonces, en todos los medios de comunicación, y digo, yo lo recuerdo verlo en televisión en esos años, y que niños muriendo de hambre, y toda esta hambruna viene desatada por la situación de guerra que había, evidentemente, por la situación de guerra, porque parece ser, por lo que él dice, que estos lugares sí podían tener manera de hubiesen podido vivir y no tenía por qué darse esta hambruna. Esto se dio como por la situación de guerra que estaban viviendo. Entonces, esta guerra, que era una guerra ahí apartada, prácticamente pues como son muchas de las guerras de África que están ahí olvidadas del mundo, aparece en los grandes titulares de los medios de comunicación, cobra una importancia muy grande. Él entonces decide como periodista independiente, libre, autónomo, sin tener ningún medio de comunicación detrás, decide cubrir esta guerra y mandar informaciones, pero claro, como hay informaciones básicamente a medios de comunicación británicos. Como según él el discurso oficial no casaba con las informaciones que él mandaba, de hecho se le acusó de que solo estaba al lado de una parte, que era la parte de Biafra, en la que estaba padeciendo esta hambruna brutal, que era tremendo ver aquellas imágenes. Pues no, sus artículos, pues nadie le contrata, nadie los compra y él se ve en una situación económica apurada. Y es cuando decide escribir una novela. Nunca ha escrito una novela, nunca ha tenido en su pensamiento la intención de dedicarse a la literatura ni ser escritor, nunca, pero bueno, dice, bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Qué es lo que yo conozco muy bien? Pues cuando estuve en Francia, la posibilidad de los rumores, o más que rumores que había, de un atentado contra la vida de De Gaulle. Él no tenía nada que ver con el mundo literario, no conocía a nadie, no tenía gente, no sabía ni cómo funcionaba aquello. Bueno, eso es que escribe la novela, la manda a varias editoriales, no le contesta, no se la devuelven, pero da la casualidad que conoce a un editor, habla con él, este editor le dice, hombre, pues mándamela, yo sí la voy a leer, no se la voy a mandar a un lector editorial, no, la voy a leer yo directamente, mándamela. Y le cuenta un poco de qué va la novela y el editor la lee, dice que la va a publicar, que le interesa y que no solo la va a publicar esta novela, que tiene interés, sino que le mande 2 novelas más, dos guiones para 2 próximas novelas, que le firma un contrato por 3 libros, por 3 novelas. Esta novela va a ser Chacal, que va a tener se va a convertir en un bestseller, o sea, va a tener un éxito editorial muy grande. Y las siguientes, Chacal, que ya hemos dicho, narra un atentado contra la vida del general de Gaulle. Las siguientes que va a escribir, que él le presenta porque claro, él dice, a ver, ¿qué es lo que yo sé? La primera novela es lo que yo conozco, lo que investigué cuando era periodista en Francia, es este tema sobre el atentado, el posible atentado contra De Gaulle. El segundo que conozco, pues cuando estuve en Alemania, conozco lo de que había organizaciones que facilitaban la marcha de nazis al exilio, con nombres, al exilio, a esconderse, de dirigentes nazis con nombres supuestos, etcétera, etcétera. Algunos de ellos se fueron a Hispanoamérica y allí se instalaron. Y entonces, esto también, pues este va a ser el segundo tema que dará origen a la novela Odessa. Odessa es una organización que se dedica esto, pues a
esconder nazis, ¿no? Y esto lo investiga, por supuesto, todo esto lo investiga. Él se dedica durante mucho tiempo a investigar estos temas para luego escribir la novela. Y la tercera, que será Los perros de la guerra, es que él, como había cubierto la guerra de Nigeria, sabía cómo funcionaba, porque la había investigado también en su momento, y más luego investigaciones, cómo funcionaban los grupos mercenarios. Y entonces es una novela en la que un país contrata a un ejército mercenario para dar un golpe de Estado. Una facción política de un país contrata a un ejército mercenario para dar un golpe de Estado en este pequeño país africano. Y ese será, ya digo, Los perros de la guerra. Las tres, sobre todo las dos siguientes, las investiga, añade al conocimiento que él ya tiene las investigaciones que va a hacer, y esto es lo que va a renovar en ese momento el thriller o la novela de acción, la literatura de acción. Es decir, que él va a conjugar la investigación periodística como si fuera un reportaje, lo va a convertir en novela, y la ficción. Lo va a mezclar las dos cosas, pero siempre lo que cuenta, sean armas, sean operaciones, él lo ha investigado y le sirve para elaborar estas novelas. Estas tres novelas van a tener, ya digo, la primera un gran éxito enorme, pero las otras dos también, y además encima van a ser llevadas al cine. Las va a comprar Hollywood para convertirlas en películas que van a tener también un gran éxito. Y esto pues relanza su carrera como escritor. En fin. A partir de aquí, bueno, pues ya nos va contando un poco su vida como escritor, sus viajes de promoción, que algunos acababan siendo viajes turísticos, alguna aventura que también vive por ahí, sus viajes de documentación para las siguientes novelas, que también le genera algunas aventuras, porque él iba a estos países, se acercaba lo más posible, además tenía que tratar con lo mismo, entrevistaba a mercenarios, asesinos a sueldo, etcétera, ¿no? Y bueno, eso también tiene su parte de aventura. En fin, eso es un libro muy entretenido de leer. Pues este hombre es entretenido de leer sus novelas, pues el libro también, en fin. Él, la verdad es que más que él lo dice y se sabe, más que indagar en la psicología de los personajes, él lo que es que relata la acción, que es y ya digo, la investigación, es lo que tiene más importancia de su literatura. Y en fin, pues esta es una memoria, sobre todo en la que nos cuenta pues esta serie de hechos, también pues de mucha acción también, ¿no? Y algunos con suspense. Frederick Forsyth, El intruso. Hasta otra, amigos.